Tengan un buen día para cada uno de ustedes. Anteriormente habíamos hecho un cuadro comparativo sobre los principios del aprendizaje y tenía un valor de 5 puntos. Y ahora nos corresponde elaborar un trifoliar sobre factores que favorecen los aprendizajes. Para ello tiene una ponderación o un punteo de 10 puntos. Voy a explicar entonces cuáles son los principios del aprendizaje y voy a explicar también esta segunda tarea que ustedes van a realizar. Sobre los principios del aprendizaje, recordemos que uno de los principios es la base del aprendizaje. ¿En qué consiste? En tres aspectos muy importantes, que es la capacidad de cómo yo aprendo. Recordemos que al compararnos con otros compañeros o con otras personas, todos tenemos distinta capacidad de poder aprender. Algunos aprenden más jugando, otros aprenden con números, entonces todos tenemos diferentes puntos para poder aprender. También algo que una de las segundas bases del aprendizaje también es la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida y también la motivación como tercer punto, cómo yo aprendo, es la motivación interna que yo siento para poder aprender. Si yo tengo motivación, obviamente yo voy a hacer todo lo que yo tengo planificado. Luego, una información adecuada, es decir, brindar una información realista, científica, como bien lo mencioné acá, y comprobable. No podemos dar una información algo superficial porque entonces a nosotros no nos beneficia con nuestros estudiantes para que ellos puedan aprender. También existe o uno de los principios también es la motivación, es cómo nosotros despertamos el interés en nuestros estudiantes por que ellos puedan aprender. En este caso se le llaman estímulos. ¿Qué estímulos nosotros utilizamos para llamar la atención, para despertar el interés de nuestros estudiantes? Y no necesariamente tenemos que utilizar dinámicas como comúnmente lo hacemos. A partir de los temas que nosotros estamos abordando a través de diferentes medios o factores, nosotros vamos a poder utilizar motivación para poder despertar el interés del estudiante. La ley del ejercicio consiste en pocas palabras, poder repetir y a la vez practicar todo lo que han adquirido a lo largo del proceso de aprendizaje. Lo que significa que cuando nosotros vamos a hablar de la ley del ejercicio, es la manera en que nosotros apelmazamos el conocimiento a través de hojas de trabajo para ver cuánto ellos han aprendido. También está la ley de la intensidad, que como nos indica acá, podemos verificar que el aprendizaje es más efectivo cuando las experiencias que acompañan son de mayor intensidad. Es decir, todas las actividades que yo tengo que sean dirigidas para un tema en particular, en donde yo emplee diferentes medios para poder enseñar cierto tema. También menciona acá sobre la ley de multisensorialidad, que significa poder incorporar todos los sentidos, olfato, vista, todos los 5 sentidos en una clase en particular. Entonces, acá algo muy interesante acá, que a través de esta ley el aprendizaje debe ser consistente y duradero, es decir, que no estudiemos para el momento, sino que podamos aprender para toda la vida, que es lo más importante. Luego vamos con la ley del efecto. Normalmente tenemos la tendencia, las personas tenemos la tendencia a repetir lo que es de nuestro agrado o que no lo es. En la ley del efecto, les voy a poner un ejemplo. Mi hermano estaba aprendiendo un cantito en inglés. A él le gusta mucho el inglés y cuando le enseñaron el cantito, ahí estaba va de repetirlo y repetirlo, entonces la ley del efecto. Si el niño está repitiéndolo, obviamente es porque se le quedó o incluso porque le gustó la forma en que se abordó el tema. Luego la ley de la extinción. Cuando estamos hablando de la ley de extinción, dice aquellos aprendizajes que no utilizamos tienden a olvidarse. Es decir, que puede que ahorita ustedes los principios del aprendizaje se les olvidó. Entonces ocurrió esto, la ley de la extinción, es decir, se les olvidó
o no le pusieron mucha importancia a cómo esto del anterior, que aquí sí fue de su agrado y en esta no, por lo tanto se le olvidó. La ley de la resistencia al cambio. Aquellos aprendizajes que traen un cambio significativo. Por ejemplo, hay niños, solo les pongo el ejemplo, en las escuelitas no se cortan las uñas, por ejemplo, no se peinan, pero la maestra los motivó y ella misma les cortó las uñitas, les arregló el pelo, la ley de la resistencia al cambio. Es decir, que a pesar de que la maestra les ha inculcado esto, pues no hubo un cambio de hábitos o cambio de conducta. Entonces, en este caso, la ley de la resistencia al cambio. Saludemos. Es a veces es tedioso decirle al estudiante que salude, porque entonces si no lo han inculcado o él no lo quiere aprender, a eso se le llama la ley de la resistencia al cambio, de que sabe que es malo, pero no lo hace. Luego viene lo que es la ley de la transferencia. Se le llama así a aquella situación en donde los aprendizajes que hemos realizado se transfieren a situaciones diferentes. Es decir, lo que nosotros aprendemos lo aplicamos o incluso le enseñamos a nuestros amigos o familiares. En este caso, los niños tienden, cuando aprenden algo, tienden a decirlo. Fíjate papi o fíjate mami que aprendí esto y hacen el rol del maestro también de poder enseñar lo que ellos captaron. La ley de la novedad, como su título lo indica, se refiere a aquellos procesos que puedan presentar un aspecto nuevo y diferente para la persona. Esto quiere decir que en todas nuestras clases deben ser novedosas y usar herramientas apropiadas para la enseñanza. Comentarles lo siguiente, tengo un grupo y utilizamos la aplicación Meet, en donde es una videollamada y todos opinamos y fíjense que les gustó mucho. Entonces, esto es la ley de la novedad, porque aplicaron algo nuevo y este aprendizaje va a ser muy significativo para ellos y no lo van a olvidar. La ley de la prioridad se refiere al impacto que ejerce en el cerebro la prioridad, la primera impresión, perdón, de alguna situación, la cual suele ser muy duradera. Es decir, fíjense que yo a veces tengo muchos recuerdos cuando estudié en el nivel primario, porque hay cosas que no se me olvidan y aún las recuerdo y me emociona a veces tener estos conocimientos aún almacenados en mi cerebro. Entonces, de igual forma, ustedes de alguna manera tienen algunos recuerdos en su nivel primario que no lo olvidan, alguna actividad, alguna charla, no sé, muchas actividades que pudieron ustedes utilizar en ese proceso. Luego viene lo que es la ley de la autoestima. Cada una de las personas maneja saludablemente su autoestima y está consciente de sus capacidades, aprende con mayor facilidad que las que no lo están. Cuando estamos hablando de autoestima, es que a veces nosotros debemos o sentimos la necesidad de ser útiles. En este sentido, hay muchos estudiantes que les cuesta un poquito y son a los que nosotros más deberíamos de dedicar el tiempo para que ellos puedan aprender. Luego nos vamos con los factores que favorecen los aprendizajes, que es el trifoliar que ustedes van a realizar. Para este proceso de aprendizaje, para que sea efectivo, debemos tomar en cuenta los siguientes factores y los vamos a ver a continuación. Los factores de aprendizaje nos insta a que nosotros incorporemos esta pregunta cuando nosotros vayamos a aprender algo nuevo. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Algo muy importante, ¿qué es lo que yo quiero aprender en cada curso, en las diferentes actividades que me pueden ofrecer? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aprender? Para ello, nosotros necesitamos motivación. No motivación a que porras o algo por el estilo, no. Es la motivación que nosotros necesitamos aprender. Algo muy importante que menciona acá es de que hay quienes aprenden para saber y otros aprenden para hacer. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, si usted tiene la motivación para poder aprender,
obviamente su aprendizaje va a ser aún mayor o va a ser aún más alto y elevado. Entonces, si a usted le gusta la música, obviamente va a prepararse en esa área de música porque le gusta, no porque lo obligaron, sino porque realmente le llama la atención poder aprender. Luego viene lo que es la actividad. Para que realmente comprender algún tema es importante realizar algún tipo de actividad con la misma, utilizarla, practicarla, incluso cambiarla. Ustedes en este programa de actividades que yo les envié, ustedes van a hacer un video sobre una de las inteligencias múltiples. Lo menciono porque ustedes lo van a utilizar. Ese tema que yo les voy a impartir, ustedes la van a utilizar, la van a practicar a través de un video 100% educativo. Entonces, todas las actividades que yo le envié en el programa son estos. Ya tenemos el tema, pues entonces hay que hacer una actividad para hacer un complemento. Luego vienen las actividades significativas. Se planifican, deben tener un carácter interesante para los alumnos que se encuentren relacionadas con problemas que puedan tener sentido para ellos. ¿Ya? Entonces, las actividades que yo vaya a realizar, que vayan acompañadas de los temas, pero de forma significativa. Y cuando hablamos de algo significativo, debe ser algo que realmente llene las expectativas del estudiante. Actividades estructuradas que puedan solucionar problemas futuros. De acuerdo al contexto, las actividades que programemos tienen relación con el contexto de los estudiantes. Entonces, algo muy importante que nosotros coloquemos actividades de acuerdo al contexto del estudiante, es decir, en dónde se desenvuelve el estudiante. En asociación con el aprendizaje previo, cuando estamos hablando de un aprendizaje previo, primero debemos identificar qué sabe el estudiante para poder reforzar esos conocimientos que ellos tienen con los nuevos aprendizajes que ellos van a contar a lo largo del curso. Entonces, acá es muy importante que se haga un diagnóstico. ¿Cómo podríamos hacer un diagnóstico? Pasarles una hoja, por ejemplo. ¿Qué saben ustedes mm, de un tema particular? Entonces el estudiante le va a notar qué sabe en relación a ese tema y entonces usted al leerlos, obviamente le va a dar la pauta en qué puede ayudar al estudiante y qué sabe el estudiante. Entonces es muy importante poder conocer el conocimiento que ellos tienen para poder incorporar el nuevo conocimiento. Control de la actividad. El alumno se siente el protagonista. De hecho, eh, la persona, obviamente, más importante es el estudiante, porque es protagonista, puede controlar la actividad y además tiene conciencia de su estilo de aprendizaje. Entonces, el protagonista obviamente es el estudiante, indudablemente, y ellos van a hacer sus actividades como ellos puedan hacerlo, bajo los lineamientos, obviamente, que dé el catedrático del curso. Actividades relacionadas con grupos colaborativos. Cuando estamos hablando de actividades relacionadas con grupos colaborativos, son los equipos que forman dentro de clase, por ejemplo, grupos de 5 integrantes, cómo de alguna manera ellos se acoplan, investigan, distribuyen las tareas para poder hacer un trabajo colaborativo con sus integrantes de equipo. Bueno, entonces las hojas se las voy a enviar por medio del grupo de WhatsApp, lo deben de transcribir y hacer su respectivo trifoliar con esta información sobre los factores del aprendizaje y les voy a mostrar qué es un trifoliar para aquellos que de repente lo desconozcan. Bueno, con la información de los factores del aprendizaje ustedes van a hacer un trifoliar como este que ven en pantalla. Lo pueden ubicar para poder hacerlo en su computadora, en el paquete de Office, específicamente en Publisher. Ahí les va a dar lo que es un trifoliar.
Sí me gustaría que si no tienen conocimiento de cómo hacer un trifoliar, se apoyen de de la herramienta más accesible, que en este caso sería YouTube, para poder ver cómo se hace un trifoliar. Entonces, de esta forma van a hacer un trifoliar. Yo solo les coloco el ejemplo para que se formen una idea.